Bienvenidos, amados hermanos. Lamentablemente, hoy no pude conectarme para el cierre de nuestro estudio del libro de Efesios porque justamente salimos por temas de vacaciones con los chicos. Pero les voy a dejar este video para que podamos hacer este cierre del libro de Efesios. Así que sin más ni más, vamos a ver la porción que tenemos que estudiar hoy. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 24. Dice: Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir al fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse en alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame vigorosamente, valerosamente, como debo hacerlo. Nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor en el Señor, les contará para que también ustedes sepan cómo me va y qué estoy haciendo. Lo envío a ustedes precisamente para que sepan cómo estamos y para que cobren ánimo. Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les conceda paz, amor y fe a los hermanos. La gracia sea contra todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor imperecedero. El primer paso consiste en ver palabras repetidas. Pues es bastante interesante que la palabra repetida que más vemos es oración, versículo 18 y 19. Tenemos 4 veces: oren en el Espíritu, perseveren en oración, oren también por mí, dice el apóstol, y oren para que yo lo pueda proclamar vigorosamente o valerosamente. Otra de las repeticiones que tenemos es armadura de Dios. La tenemos en el versículo 10 y la tenemos también en el versículo 13. Es bastante interesante que ya tenemos identificada entonces el tema principal de esta sección. Es un lenguaje muy bélico y el apóstol está utilizando o va a utilizar algo que se llama alegoría. ¿Qué es una alegoría? La alegoría es tomar un elemento natural para explicar parte por parte cosas espirituales. Entonces, mucha gente tiene una interpretación alegórica de la escritura, especialmente de formas retóricas como las parábolas, diciendo, bueno, aquí en la parábola de los dos hijos pródigos, Jesús es el cerdo, ¿verdad? Que se sacrifica para que tengan esta gran fiesta. Bueno, esa no era la intención de esta parábola en particular. ¿Por qué? em, no busca dar un sentido a cada una de las cosas. Es muy diferente a lo que tenemos acá. Aquí lo que sí tenemos es una alegoría, donde el elemento natural es la armadura de Dios y cada uno de esos elementos tiene un sentido espiritual. Entonces, Pablo va a explicar por medio de la armadura típica de los soldados de Efeso em, muchas verdades de lo que nos espera en la vida del cristiano, ¿no? Entonces, como estamos al final de la carta, vamos a hacer como un repaso general. Primero, de los capítulos 1 al 3, describían primero cómo es un creyente. Del capítulo 4, versículo 1, hasta el capítulo 6, versículo 9, nos estaba el apóstol mostrando cómo se mira la vida de un creyente controlado por el Espíritu. Y ahora que el creyente sabe quién es en Cristo y que Cristo controla cada una de las áreas de su vida,
nos va a mostrar otra cosa que para Pablo es segura. Va a haber guerra espiritual. El cristiano sí o sí va a tener guerra espiritual. Así que Pablo nos va a presentar, por eso, una armadura, ¿sí? Esta figura de la armadura no es totalmente nueva, no es que el apóstol se le ocurrió la gran idea de relacionar armaduras con elementos de la vida del creyente. Pero sí tenemos una reinterpretación de lo que hizo Isaías. Por decirlo de alguna forma, Isaías tiene una visión de cómo debe ser la vida del creyente y el apóstol pues la va a explicar eh, con más detalles. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque la coraza de justicia es algo que se copió directamente de Isaías 59:17 y la frase calzados eh, tiene también pues una referencia de Isaías 52:7. Así que entramos, una de las partes claves, de las palabras claves de esta sección es por último, ¿sí? Entonces, al despedirse de sus amigos, pues Pablo sabe que lo que sigue es una contienda. Él mismo tiene una lucha de fe, tiene que exponer la verdad y esto en cierta medida lo acerca más a la muerte. Y los que reciben la carta también van a tener su lucha espiritual. Así que por eso tan solemnemente empieza diciendo por último. Am, Dentro de las repeticiones también que podemos ver que son importantes es el contra. Si estamos en una pelea, tenemos que saber contra qué estamos peleando. Entonces sigue la fórmula muy típica del apóstol, no es esto, sino que es aquello. Entonces no es contra seres humanos. El apóstol no es que se va a ir a pelear ahí con el César, sino contra poderes. Entonces tenemos la repetición de la palabra contra poderes, contra autoridades, contra potestades, contra fuerzas espirituales malignas, ¿sí? Así que tenemos una, dos, tres, cuatro contras. Ujú. Así que, por lo tanto, como tenemos estos enemigos tan fuertes, nos está exponiendo que no es que tal vez llegue un día malo, sino que utiliza la frase cuando llegue el día malo. Ujú. Y aquí es muy importante para el apóstol. Para el apóstol solo hay 2 días. Está el día presente y el día del Señor. Y todos los días presentes son malos. Así que como Pablo no existía esto de buenos días, ¿no? Para él, hasta que llega el Señor, todos son malos. Y está advirtiendo a la iglesia de esto. Cada día va a ser de una lucha en diferentes niveles. Pero ¿cuál es el mandato? Resistir hasta el fin con firmeza. Es interesante que no es exactamente la misma palabra en español, pero tiene la misma raíz en griego, firmeza y firmes. Ujú. Así que nos está llamando a ponernos en una posición de lucha, donde tenemos que estar firmes. Así que los verbos que siguen son ceñidos, tomen, cálcense, pero lo importante de esto es cada uno de los elementos de esta armadura. El cinturón de la verdad es el primer elemento que podemos ver de esta armadura. La coraza de justicia es el otro elemento. Lo calzado con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz, que es como esta figura de los zapatos, que son la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. El escudo de la fe. Ujú. Y el casco de la salvación. Es interesante el sexto elemento, la espada del espíritu, porque vienen dos explicaciones. Eh, Aquí cuando dicen tome el escudo de la fe, viene la explicación con el cual pueden apagar todas las flechas del maligno. La otra explicación es de la espada del espíritu. ¿Cuál es la espada del espíritu? La palabra de Dios. Ujú. Y esas son básicamente las repeticiones que tenemos. Hay 3 palabras que son sumamente parecidas: oración, petición y ruego. Y el apóstol está trayendo al griego muchos de los elementos del hebreo. Estas son 3 formas de referirse al Señor. Unas eran oraciones ya establecidas, otras eran peticiones personales y ruego por los demás.
Y eso a grandes rasgos es lo que el apóstol pone sobre la mesa, ¿no? Em, Palabras que hemos memorizado, palabras, nos dirigimos al Señor con peticiones personales y también por ruego por otros. Ujú. Em, con respecto a los personajes, tenemos el diablo como un personaje y se le da también el nombre de maligno en el versículo 16. Tenemos Señor, que es interesante, que va a aparecer al inicio y al final de la sección que estamos estudiando. El gran poder del Señor, ser servidor del Señor, amar a nuestro Señor. Ujú. Refiriéndose a Jesucristo. ¿Ok? Y el otro personaje es Dios, que nos está ofreciendo una armadura. ¿Sí? Entonces tenemos Dios aquí, Dios en el 13, Dios también en el 19, cuando el apóstol está hablando de Dios en primera persona, que es el que le tiene que dar las palabras para dar a conocer el evangelio. Sí, esa es la clave de este. ¿Sí? Bueno, vamos entonces, en lugar del paso de ir haciendo preguntas, vamos a ir haciendo comentarios del versículo 10. Es muy interesante el versículo 10 cuando habla del gran poder del Señor, porque el poder de Satanás sobre los cristianos ya se ha quebrantado. O sea, la guerra ha sido ganada por medio de la crucifixión y resurrección de Cristo. Em, Sin embargo, vamos a ver que mientras vivamos en esta tierra, pues vamos a enfrentar con regularidad batallas contra la tentación. Entonces, el poder del Señor, la fuerza del Espíritu y el ímpetu de la verdad bíblica nos demandan esta victoria, pero también hay lucha. Por eso empieza el versículo 11 diciendo, pónganse en toda la armadura. Quiero hablar un momento del verbo pónganse en el verso 11, porque el Señor suministra a sus santos una armadura suficiente para combatir y para frustrar al enemigo. Pero vestidos, como dicen otras versiones, transmite la idea de una condición permanente, ¿sí? Entonces, utiliza no un traje de gala para una ocasión, sino una armadura, algo que el guerrero tiene que tener siempre. Entonces, por eso es pónganse en toda la armadura. Tiene esta idea de estas deben ser constantes, o estas son constantes por medio de la gracia en la vida del creyente. Es interesante también en el versículo 11 que hable de las artimañas del diablo, porque las escrituras se han referido a Satanás como un querubín grande en Ezequías 28:14, como el príncipe de los demonios en la porción de Lucas 11:15, el Dios de este siglo en 2 Corintios, el mismo Pablo lo va a utilizar. Pero básicamente para el apóstol, la figura del enemigo es el que estorba y obstaculiza el servicio al Señor, ¿sí? Entorpece la propagación del evangelio, como también lo va a definir en 2 Corintios, y va a hacer trampas a los justos, como dice primera de Timoteo capítulo 3 versículo 7. El enemigo tiene poder, porque es algo que primera de Juan 5:19 nos indica. Pero el que tiene el gran poder es nuestro Señor, el que nos está invitando a tomar la armadura. Cosas que notar en el versículo 12, muy interesante, la división, ¿no? Contra poderes, autoridades, potestades, fuerzas espirituales, porque básicamente el apóstol creía implícitamente en los espíritus malos, ¿verdad? Que llenan el aire. Entonces es muy parte de la cosmovisión judía también de aquella época. Pablo está usando poderes, autoridades y gobernantes como nombres de diferentes clases de espíritus malos, como una categoría. Pero tampoco nos explica muchísimo, nada más quiere mostrar em, las condecoraciones por alguna forma de estos espíritus. Versículo 13, la armadura de Dios es esta alegoría que ahora es traducida en términos cristianos. Versículo 14, algo que me llama mucho la atención es que empiece con el manténganse.
Las primeras tres piezas de la armadura, el cinto, la coraza y el calzado, son cosas que se llevan todo el tiempo en la batalla, ¿no? Y Pablo usa la frase manténganse por tercera vez, porque si lo vemos en el versículo 11 y aquí en el 13 de nuevo. Así que es una forma muy enfática de mostrarnos cuál es nuestra responsabilidad como creyentes. Con respecto al cinturón de la verdad, pues la túnica del soldado se sujetaba con un cinto que se colgaba desde la espalda, donde se colgaba la espada, perdón. Y esto le daba mucha libertad de movimientos. Así que esto del cinto pues nos revela que el cristiano se mueve con libertad y rapidez, porque conoce la verdad. Que se mueva con rapidez no significa que se mueva imprudentemente. Esto ya lo había hablado en secciones anteriores. Lo otro es que los soldados se vestían con túnicas que no se mantenían pegadas al cuerpo. Entonces, en el combate mano a mano, pues esta túnica suelta podría haber sido un obstáculo y un gran peligro, así que era necesario siempre tener un cinto. Y lo que nos dice el apóstol acá es que el cinto del creyente es la verdad. Entonces, mucho de lo que está hablando el texto acá es el compromiso sincero para luchar contra la hipocresía, ¿sí? Algo que también nos inspira a la disciplina personal, a la devoción que se requiere para que nada obstaculice nuestro caminar en Cristo. El segundo elemento es la coraza de la justicia, porque cuando uno está vestido con integridad, es invulnerable. Entonces las palabras no nos pueden defender, pero sí una vida de justicia, una vida íntegra. Así que nos está inspirando como creyentes a que am, siempre estemos protegidos con una vida que se caracterice por glorificar al Señor. El otro elemento es el evangelio de paz y es muy interesante que agregue de la paz. O sea, no es que trae una paz el evangelio, es que trae la paz. La paz en todo sentido, la paz con Dios, la paz con el prójimo y con nosotros mismos ya en Cristo. Am, Otra de las cosas interesantes también es que el creyente está dispuesto a ponerse en camino para compartir el evangelio. Eso nos recuerda una y otra vez que la fe cristiana es algo dinámico, no es algo de estar sentado o en un lugar de comunidad, es siempre estar disponible a caminar más para anunciar el evangelio. Y, y es muy, muy bonito. La bota de los soldados romanos, pues, tenían clavos pequeños que le permitían aferrarse al combate en todo momento. Entonces, el Evangelio de la Gracia es una buena noticia por medio de Cristo, ¿sí? Pero también nos va a llevar a caminar por lugares difíciles y tenemos que tener siempre esta realidad en nuestras vidas. Versículo 16, ante todo esto, además de todo esto, dice el apóstol, nos va a presentar tres elementos más: el escudo, el yelmo y la espada. Ajá. Estas tres cosas tenían que estar bien preparadas porque en cualquier momento iba a haber enfrentamiento. Asimismo, nosotros tenemos que tener esas tres cosas a mano. Empezamos con el escudo. Bueno, la palabra que Pablo está usando acá es para referirse a un escudo relativamente pequeño, redondo, em, un poco alargado hacia su final y era una de las armas más peligrosas en las guerras antiguas, porque se utilizaba no solamente para combatir las flechas incendiadas de fuego, sino también como un mecanismo para empujar al enemigo. Así que lo que nos está diciendo Pablo con esto es que van a haber dardos de tentación, definitivamente, pero Pablo dice que la fe siempre debe ser esa confianza absoluta en Cristo. Cuando caminamos cerca de Él, estamos a salvo de la tentación.
La fe a la que Pablo se refiere acá es la confianza básica en quién es Dios. Entonces, la confianza continua que tenemos como creyentes en su palabra y en sus promesas. El versículo 17 dice, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu. El casco de la salvación no es solamente algo del pasado, ¿sí? Nos tenemos que recordar siempre que es algo que pasó en la cruz, es algo que estamos viendo hoy en nuestras vidas y es algo que vamos a ver totalmente manifestado en el futuro. Esto lo que nos va a dar es la fuerza en nuestra mente para conquistar el pecado día con día. Entonces el yelmo o el casco que protegía la cabeza siempre es un objetivo en el campo de batalla. Lo primero que va a intentar atacar el enemigo siempre está en nuestra cabeza, ¿no? Así que nos está advirtiendo el apóstol que no nos desanimemos, no alimentemos el desánimo y la duda. La espada era la única arma ofensiva del soldado. Entonces, aquí está el apóstol diciendo que la palabra de Dios es la única arma ofensiva, infinitamente poderosa para luchar contra cualquier arma satánica. El griego se refiere a un arma de unos 15 a 40 centímetros de largo y se empleaba tanto para la defensiva de frente como para destruir em, am, estrategias del enemigo más elaboradas. Em, Algo muy interesante del versículo 18 también dice, oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruego. Este versículo introduce el carácter general de cómo debe ser nuestra vida de oración. Primero, lo primero que vemos en el versículo 18 es que la oración y la súplica nos muestra que en forma general nuestra vida debe ser caracterizada por estas dos cosas. Pedimos y también suplicamos. Rogamos desesperadamente y en todas sus formas. No hay una forma exclusiva de orar con el Señor. Y lo importante no es la forma, lo importante es a quién hablamos, con quién hablamos. Lo segundo es en todo tiempo. Entonces, la segunda marca distintiva es la frecuencia. La primera es la importancia con quién estamos hablando y no tanto concentrarnos en la forma. La segunda es la frecuencia, todo el tiempo. Y la tercera cosa que aprendemos en este versículo 18 acerca de la oración es la frase en el espíritu, porque nos lleva a recordarnos que oramos con una reverencia a la voluntad del Señor. No diciendo al Señor qué es lo que debe hacer, sino sometiéndonos a Él. Y eso es muy importante. Por último, Pablo pues nos muestra que además de la palabra, un arma ofensiva que tenemos es la oración, la cual debe ser intensa, debe ser constante y no debe ser egoísta, porque finalmente dice por todos los santos. Así que nos recuerda la importancia de la oración en la comunidad de fe. Nos recuerda lo importante que es que oremos unos por otros. Y lo que más me asombra el versículo 19 es que dice, oren también por mí. O sea, el apóstol, el que vio a Jesús, el que recibió de él mismo su ministerio, el que escribió el 60% del Nuevo Testamento, también dice aquí, oren también por mí. Recuerda que él es frágil, recuerda que él es parte de la comunidad, no se cree superior, sino que más bien reconoce la necesidad que tiene de que otros oren por él. Una persona tan elocuente, tan sabia, con tantas habilidades, dice, para que Dios me dé las palabras adecuadas. Él está encadenado seguramente en la muñeca y al otro lado un soldado romano. Entonces sabe que puede que tenga pocos días de vida y los va a aprovechar para compartir donde vaya las buenas noticias de la paz de Dios. Versículo 20 dice,
por el cual soy embajador en cadenas, oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Por último, Pablo pide a sus amigos que él tenga en mente siempre no su comodidad o su paz, sino la oportunidad de proclamar el secreto de Dios. Y esto nos debe ser de ejemplo también para nosotros. Versículo 21. Mm, algo también muy interesante es la figura de Tíquico. Se nos dice nada más que es un fiel servidor y que les contará todo. O sea, el apóstol informa a través de Tíquico toda su vida. Él, aunque es apóstol, aunque es maestro, aunque ha sido pastor, él informa a los efesios en una carta circular que debe ser leída en todas las iglesias am, acerca de lo que va a pasar. Em, Sabemos de Tíquico muy poco, de hecho solo por Hechos 24, que nos dice que es oriundo de Asia y que está acompañando a Pablo en su viaje a Jerusalén y llevando la ofrenda que se recaudó de los gentiles hacia los cristianos de origen judío. Y lo otro es que con este reporte la meta era para que cobraran ánimo. Podríamos haber cobrado ánimo si de pronto o esperábamos cobrar ánimo si la carta hubiera dicho, bueno, y el Señor me sacó de la cárcel y ahora soy libre. Pero más bien el apóstol dice, soy un embajador en cadenas y esto debe darles ánimo. ¿Cómo algo así nos puede dar ánimo? Es recordar que aunque tengamos cadenas, estamos libres en Cristo. Y aunque estamos cerca de la muerte, cada día estamos más cerca de la verdadera vida, de estar con el Señor. Así que por eso cierra como cierra, para que la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor imperecedero. La fe, que era la total confianza y dependencia de Cristo, y la gracia, que es este precioso regalo de Dios. Estas eran las dos cosas que buscan hasta el día de hoy todos los seres humanos. Y eso es lo que tenemos en Cristo. Entonces, repasando, ¿qué nos llevamos para nuestro propio saco? Porque este texto fue importante para los hermanos allá, porque es importante para nosotros hoy. Yo creo que este texto fue importante para los hermanos, porque no es entender solamente qué somos en Cristo, qué a Cristo ha hecho y cómo vivir a Cristo en todas nuestras áreas, sino que nos muestra una visión muy realista del Evangelio. Vamos a encarnar a Cristo y eso va a llevar una guerra. El enemigo no va a estar contento, pero el enemigo está vencido. Solamente que como tenemos la imagen del Señor, somos un recordatorio con piernas de su eterna derrota. Así que no está contento. No debemos buscar nuestra comodidad, sino la posibilidad de proclamar el Evangelio de la paz. Esto es muy importante fue importante para nuestros hermanos, es importante para nosotros hoy. También es un recordatorio a no desanimarnos, a orar con intensidad, no importando la manera, con frecuencia y no solamente para nosotros, sino también orar por nuestros hermanos. Y también, bueno, ah, cuando vean este video, quiero que también oren por nosotros, que estamos acá en Oaxaca, México. Em, Somos igual de vulnerables y débiles que cualquier otro creyente. Necesitamos la gracia del Señor. Mis hermanos, muchas gracias por ver este video. Espero que les haya sido de provecho. Voy a mandar también el material escrito y tenemos un gran reto, un gran desafío, porque después de este estudio de Efesios que hoy concluimos, después de un año de estudiarlo, en el mes de septiembre vamos a empezar a estudiar Daniel, un libro muy precioso que pueden ir leyendo desde ya.
pero si Dios lo permite y nos da fuerza, vamos a empezar a estudiarlo el día 12 de septiembre. Así que el Señor te siga bendiciendo y vamos a orar. Buen Padre y Dios, gracias porque el Evangelio es súper eh, real para nosotros, en el sentido de que abrazamos quién eres tú, qué has hecho por nosotros, pero al mismo tiempo reconocemos que estamos en una lucha, donde el enemigo, aunque está vencido, no deja de estar frustrado y cada vez que nos ve y cada vez que ve que tú estás haciendo la imagen perfecta de Cristo en nosotros, le recuerda su propia vergüenza. Ayúdanos a tener una vida de verdadera lucha espiritual. Una lucha, Señor, por no desanimarnos, una lucha de orar en la forma en que podamos, en todo tiempo, y también recordando a nuestros hermanos. Oramos, Señor, también por los que están llevando tu palabra alrededor del mundo. Pedimos tu guía, tu protección sobre ellos. Y ahora también que vamos a empezar a estudiar Daniel, ayúdanos como lo has hecho hasta hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos.